La Constitución es el conjunto de normas fundamentales que rigen la organización y las relaciones entre los poderes públicos. Igualmente, un texto constitucional establece los principios del derecho público de un Estado. Desde la proclamación de la primera Constitución dominicana el 6 de noviembre de 1844 hasta el 2015, el texto constitucional ha sido reformado 39 veces. Es decir, el país ha tenido 40 constituciones. Esto convierte a la República Dominicana en uno de los países con mayor número de reformas en Latinoamérica y el Caribe. Durante su discurso por motivo del primer año de gestión, el presidente Luis Abinader anunció su intención de proponer la realización de una reforma a la Constitución que permita la separación de los poderes. Esta propuesta de reforma buscaría blindar los avances del gobierno del PRM en términos democráticos, de institucionalidad, lucha efectiva contra la corrupción e independencia del Ministerio Público. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, las repetidas modificaciones a una Carta Magna podrían indicar la inestabilidad política y económica de un país. Por otro lado, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, indicó que la separación de poderes e independencia del Ministerio Público está consignada en la Constitución, por lo cual no es necesario reformarla para agregarle algo que ya tiene. Evidentemente, hay voces a favor y en contra de esta posible reforma, y más aún, en torno a la necesidad o no de blindar la Constitución, tal como propone el PRM. ¿Qué opina usted? ¿Es necesario blindar la Constitución ante nuevas reformas? Veamos los argumentos. Tras su discurso de rendición de cuentas, el presidente Abinader reafirmó en medios de comunicación que la reforma constitucional se realizará con la finalidad de dotar de independencia al Ministerio Público. La bancada del PRM en el Congreso respalda las intenciones del presidente Abinader. Para el diputado Ramón Ceballos, la reforma constitucional permitiría que la República Dominicana se coloque a la altura de una Carta Magna moderna y evitar el secuestro de los poderes del Estado desde el Poder Ejecutivo. Por su parte, el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano y senador por La Vega, Rogelio Henao, aseguró que el Partido Reformista apoyará la reforma constitucional e incluso indicó otras razones que ameritan una reforma, como son la unificación de las elecciones municipales, presidenciales y congresuales, la eliminación del arrastre entre diputados y senadores de manera constitucional y volver al modelo original con el que fue concebido el Consejo Nacional de la Magistratura, que excluye a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y vuelve a colocar la cantidad de miembros en un número impar para quitar el doble voto que tiene el presidente de la República. Los principales partidos de oposición, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, expresaron su rechazo a la reforma presentada por el presidente Abinader. El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Dr. Leonel Fernández, aseguró que no es necesario modificar la Constitución de la República para garantizar la autonomía del Ministerio Público, ya que esta independencia ya forma parte de la arquitectura legal del país. De acuerdo con el presidente Fernández, el artículo 170 de la Carta Magna precisa que el Ministerio Público goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, como también lo indica el artículo 2 de la Ley Orgánica. Es decir, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Para el jurista Eduardo Jorge Prats, hacer una reforma constitucional para hacer más difíciles las próximas reformas constitucionales de lo que ahora resultan no es necesario ni razonable. Asegura que las constituciones tienen que ser lo suficientemente rígidas para que no sean tan fácilmente modificables, pero no tan rígidas que impidan los cambios que requiere el pueblo. De acuerdo con Jorge Prats, para una mayoría de los expertos nacionales, la cláusula pétrea de la Constitución, que se expandiría, por ejemplo, para prohibir la reelección, establece una dictadura de pasadas generaciones constituyentes sobre las futuras, y por ende podría ser derogada. En ese sentido, el jurista Nacef Perdomo considera que blindar la Constitución implica dificultar o incluso hacer casi imposible la reforma constitucional con la finalidad de garantizar la permanencia en el tiempo del texto. Sin embargo, esto contraviene la doctrina constitucional, que sostiene que cada generación merece gobernarse a sí misma, pues la tiranía de los muertos es contraria a la democracia. En su opinión, blindar la Constitución contraviene a la realidad de las sociedades democráticas, pues las constituciones son herramientas diseñadas para regular una sociedad concreta y con sus problemas particulares. De allí que los textos constitucionales deben ser capaces de adaptarse a los cambios que ocurren en esta sociedad.
La trascendencia de este tema requiere un análisis profundo y que involucre a todos los sectores de la sociedad, a partir del cual también se concerten temas que sean preocupaciones de la ciudadanía y que sobre todo se pueda responder y dar soluciones a las principales problemáticas del país. Tomando en cuenta los aportes de la Constitución del año 2010, debemos considerar que cualquier reforma constitucional no debe ser para favorecer al gobernante de turno. ¿Qué opina usted? ¿Es necesario blindar la Constitución ante nuevas reformas? Opine en nuestras redes sociales, encuéntrenos con el usuario @contrapunto.rd en Facebook, Instagram y YouTube. Les esperamos muy pronto en nuestro siguiente Contrapunto en Cápsula.